Hola nuevamente, bienvenido a la segunda parte de la confección de este hermoso aro de colibrí en macramé. Aquí en esta parte están las medidas del cuerpo del colibrí, puedes poner el video en pausa para poder cortar los hilos. Y en esta otra parte se encuentran las medidas de la ala, la cola y el piquito del colibrí. Bien, vamos a tomar en este caso 2 hilos de 15 centímetros y vamos a tratar de dejar como unos 4 centímetros o 5 hacia arriba de la tabla, y lo enganchamos en nuestra tabla. Y ahora procedemos a buscar 3 hilos de 15 centímetros y otros 3 hilos más de 15 centímetros que pueden ser de distintos colores. Y para estos cortes puedes usar retazos que te hayan sobrado de otros tejidos, ya que los hilos no son muy largos. Bien, tenemos nuestros 3 hilos de 15 centímetros y lo vamos a poner en este caso al lado izquierdo, y los otros 3 que son un color fucsia, fosforescente o neón, y lo ponemos al lado derecho de los hilos centrales, que en este caso los míos son verdes y los suyos pueden ser del color que usted guste, puede utilizarlos. Bien, vamos a tomar el hilo de la izquierda y sobre él vamos a anudar los hilos que acabamos de anexar en la parte izquierda, un nudo con cada uno de los hilos, y repetimos lo mismo por la derecha. Tomamos el hilo de la derecha y sobre él hacemos nudos con los hilos que habíamos puesto a su derecha. Muy bien, ahora vamos a tomar los hilos centrales, tanto el rosado neón como el otro que es como un celestito así bajito. El hilo fucsia va a pasar por arriba del celestito y el celestito va a anudar sobre el hilo rosado hacia la derecha, y sobre él el celestito. Entonces vamos a anudar los hilos rosados que tenemos a ese costado, y por el izquierdo entonces anudamos los hilos celestitos sobre el hilo rosado y hacemos un nudo hacia la izquierda, y por la derecha buscamos el que quedó más afuerita y vamos a hacer un nudo hacia la derecha de esta manera que se muestra en el video. Y sobre esos hilos centrales entonces vamos a buscar nuestras mostacillas negras, que son pequeñas, que van a ser los ojitos del colibrí, y las vamos a anexar. Y entonces cerramos el tejido con el hilo rosado a la derecha y el hilo celeste en la izquierda, y entonces ahí deberíamos cerrar para la derecha, pero me fui hacia el lado derecho y anudé todos los hilos rosados que nos hacían falta, y entonces ahí en el centro ya cerré con un nudo hacia la derecha, y terminé también sobre el hilo verde pues anudando hacia la derecha. Entonces por el lado izquierdo vamos a anexar otro hilo del mismo color de 15 centímetros y vamos a anexarlo de la siguiente manera. Y entonces terminamos anudando todos los demás hilos celestes que nos hacen falta, como lo habíamos hecho por el lado derecho. Y aquí vamos a cerrar con un nudo hacia la derecha y aseguramos de apretar muy bien. Acomodamos el tejido de esta manera y ahora vamos a proceder a anexar un hilo también de 15 centímetros y vamos a dejar un cantito hacia arriba como de unos 4 o 5 centímetros también, y lo anudamos al hilo verde de la manera que se muestra en el video, y procedemos a tomar 2 hilos, en este caso de 20 centímetros, y lo anudamos también al hilo verde y vamos a cerrar anexando un hilo de 20 centímetros también. Buscamos su mitad y con un nudo festón entonces lo anexamos al tejido. Bien, ahora vamos a proceder a tomar el hilo rosado en este caso, y sobre él vamos a anudar todos los 4 hilos celestes que nos quedan ahí cerquita de él, nudos hacia la derecha, y aseguramos de ir apretando muy bien cada uno de esos hilos. Solamente los 4 que están ahí, que son los más largos, los anudamos sobre ese primer hilo rosado.
Luego nuevamente nos acercamos a la esquinita y vamos a buscar el siguiente hilo que sigue. Y con él hacemos un nudo sobre el celeste hacia la izquierda. Y ahora ese hilo, que en este caso es morado, entonces sobre él vamos a anudar los 3 hilos celestes que nos hacen falta. En esta parte el hilo morado va a ser nuestro hilo anudador y vamos a hacer medio nudo hacia la izquierda, medio nudo hacia la derecha, medio nudo hacia la izquierda y terminamos con medio nudo hacia la derecha. En total serían 4 medios nudos. Ahora nuevamente el hilo morado pasa a ser nuestro hilo guía y sobre él vamos a anudar los 2 hilos celestes más cercanos a él. Con un nudo hacia la izquierda apretamos muy bien y ahora procedemos a tomar el hilo rosado y sobre él también vamos a anudar los 2 hilos celestes más cercanos a él. Con el mismo nudo hacia la izquierda. Ahora identificaremos el hilo celeste que se encuentra ahí en el centro y lo vamos a apartar para atrás porque ya no lo vamos a utilizar. Y tomamos el otro hilo celeste y sobre él vamos a anudar con el hilo morado que se encuentra cerca de él un nudo vertical hacia la izquierda y también con los otros 2 morados, que es otro tono de morado, pues con esos 2 también anudamos sobre el hilo celeste un nudo por cada hilo hacia la izquierda. Y procedemos a localizar entonces el hilo morado, el otro que está más abajito, y sobre él anudamos los 3 hilos que están arribita, o en este caso abajo de este hilo, que son los 3 hilos morados. Y procedemos a buscar el rosado y sobre él también. Entonces vamos a anudar esos hilos que están ahí arribita de él por la parte de abajo y anudamos hacia la izquierda y vamos a apretar muy bien. Y listo, ya tenemos lo que es el cuerpito del colibrí. Ahora vamos a proceder a cortar algunos excesos para seguir con la confección de la alita, el piquito y la colita. En este caso vamos a cortar todos esos hilos fucsia que están, ya que no lo vamos a estar utilizando. Cortamos con mucho cuidado y pasamos también el encendedor con mucho cuidado. En esta parte estos hilos celestes también los vamos a cortar con mucho cuidado, que no cortemos el hilo verde o los que están por allá más abajito. Ahora vamos a proceder entonces a que en la parte de arriba vamos a contar 4 hilos y para la colita también 4 hilos. Los separamos para no confundirnos y entonces todos los demás hilos que nos quedan lo vamos a cortar en la parte de abajito. Y el hilo celeste que habíamos pasado para la parte de atrás también lo vamos a recortar y nos vamos a quedar algo así. Así que vamos directamente a posicionar nuestro cuerpito del colibrí en esta posición para hacer lo que es el piquito, y vamos a utilizar en este caso un hilo de 15 centímetros y con él vamos a hacer 8 medios nudos. Pueden iniciar para el lado izquierdo, derecho, para que ustedes quieran, pero que sean en total 8 medios nudos. Al ya tener los 8 medios nudos completos, entonces cortamos los excesos del hilo negro solamente, del verde no, y listo. Nos movemos ahora a hacer lo que son las alitas. Serían los 4 hilos que tenemos ahí. Vamos a anexar un hilo, en este caso de 15 centímetros, que yo utilicé un color verde, pero usted puede utilizar los colores que a usted le gusten, ¿verdad? Anexamos otro hilo de 15 centímetros y sobre el primer hilo entonces vamos a hacer medios nudos. En este caso serían 12 medios nudos. Usted, como le digo, puede iniciar haciendo el medio nudo hacia la derecha o hacia la izquierda, o hacerlo como yo, pues ahí ves si yo inicio para la izquierda o para la derecha y lo hace. En este caso serían 12 en el primer hilito y en este segundo serían 10 medios nudos. Ahora procedemos a anexar los otros hilos de 10 centímetros, que son 2. Y con el primero de ellos vamos a hacer sobre el hilo morado que tenemos ahí 8 medios nudos. Y en el último hilo entonces vamos a hacer 7 medios nudos, siempre y cuando estén utilizando un aro de
4 centímetros y medios de diámetro. Si su aro es más grande, pues ahí van calculando la cantidad de medios nudos que tengan que hacer para que quede ahí perfecto, pues en el aro que vayan a utilizar, porque puede que sea un aro más pequeño o un aro más grande, o que sí pues tengan un aro de 4 centímetros y medios. Ahora vamos a proceder a hacer la colita del colibrí y también vamos a anexar un hilo de 15 centímetros, y en este caso vamos a hacer aquí 10 medios nudos. Tomamos otro hilo de 15 centímetros para hacer el otro hilo que se encuentra ahí, que es parte de la colita, y con él entonces vamos a hacer 9 medios nudos. Y ahora procedemos a anexar un hilo de 10 centímetros y con él vamos a hacer 7 medios nudos. Y tomamos ya el último hilo de 10 centímetros y con él vamos a hacer 5 medios nudos. Listo, ya hemos terminado lo que es la colita y la alita del colibrí. Ahora vamos a proceder a pasar hacia atrás todos esos retacitos pequeños que están adelante para poder cortarlos, y que al pasar el encendedor pues esa parte quemada quede hacia atrás. Y vamos a prestar atención a qué hilos vamos a cortar. Vamos a iniciar con la colita y en este caso pues vamos a recortar con la tijera los extremos de nuestro hilo guía, que en este caso fue el hilo sobre el cual hicimos todos los nudos. Vamos a cortarlo, pasamos el encendedor y solamente vamos a cortar el retazo del hilo anudador, el más pequeñito, el que está ahí más pegado al tejido. Ese vamos a cortar, el otro lo vamos a dejar. Vamos por el segundo hilo, apretamos antes de recortar los excesos y también vamos a recortar el hilo guía. Pasamos el encendedor y vamos a cortar el más pequeñito de nuestro hilo anudador, el más grande que está cerca del hilo guía, pues ese lo vamos a dejar. Y de los otros dos entonces vamos a recortar todos los excesos, tanto del hilo guía como del hilo anudador. Y vamos a empezar con la alita. Con ellos entonces vamos a ir del más pequeño al más grande y vamos a recortar casi todos los excesos del hilo guía como del hilo anudador, a excepción del primero, que a ese sí le vamos a dejar el extremo más largo del hilo anudador, que es el que se encuentra ahí pegadito del hilo guía cuando uno lo va a recortar, así que lo tienen que recortar con mucho cuidado. Y recortamos el extremo más pequeño del hilo anudador y le pasamos el encendedor. Y estos son los hilos que no debieron haber cortado, algo así les debe haber quedado. Vamos a ver, a observar. Entonces vamos a proceder a hacer la parejita de este colibrí y a continuación pues les mostraré hacerla, ya que se hace en modo espejo, y por si no saben cómo se hace pues aquí está más o menos el video. De lo mismo, son los mismos pasos y todo, nada más que en modo espejo. Por si no saben cómo hacerlo, pues aquí se los dejo. Y si ya saben, pues omiten esta parte del video y listo. Repiten prácticamente lo mismo que les expliqué anteriormente, solo que en modo espejo, y ya podrán tener la parejita del colibrí.
Y bueno, después de haber repetido todos los procedimientos para hacer este colibrí, podrán obtener la parejita de colibríes en modo espejo. Y esto sería la parte número 2 de estos hermosos aros en macramé. Así que bueno, los espero en la tercera parte, donde voy a estar dando los últimos detalles para armar este hermoso arete. Y pronto ya veremos cómo nos queda. Los espero en el siguiente video. Saludos.